oportunidad vamos a hacer un video acerca del código tributario, lo cual hemos entrevistado a un contribuyente, pero antes de esto vamos a dar conceptos generales sobre lo que es el código tributario, tasas, tributos, contribuciones, etc. El sistema tributario es el conjunto de tributos vigentes de un país, lo cual también es conocido como sistema tributario único que rige la actividad financiera del Estado. El sistema tributario se divide en dos: el código tributario y los tributos vigentes que están en el país. Por ejemplo, el código tributario es el cuerpo normativo que establece los principios generales, normas, procedimientos, lo cual está regido en el ordenamiento jurídico tributario en el país. El código tributario tenemos en dos: código de normas generales y código de normas específicas. Lo que son los tributos viene a ser la prestación de dinero o en especie a favor del Estado, que efectúa el contribuyente como un desprendimiento de una parte de su riqueza de acuerdo a su capacidad contributiva de sostenimiento. Esto viene a ser, dependiendo de la capacidad que el cliente aporta, va a ser lo que va a pagar, lo que va a contribuir con el Estado. Los tributos se clasifican en tres: impuestos, tasas, contribuciones. Impuesto. El impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente. Contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado del contribuyente. En tasas también se subdividen en tres, lo cual viene a ser arbitrios, derechos y licencias. En arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, como por ejemplo la limpieza, los parques, los jardines, etc. Por ejemplo, son las personas que contratan los municipios para dejar limpio el lugar donde nosotros paramos. Los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o el aprovechamiento de bienes públicos, lo cual, por ejemplo, son las partidas de nacimiento, los matrimonios, cuando tú quieres ir a sacar un certificado, por ejemplo, cuando vas a la RENIEC y quieres ir a pedir tu copia de DNI, cuando quieres hacer algún trámite, etc. Las licencias son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular, como por ejemplo la licencia de funcionamiento, la licencia para, al momento de crear un negocio, necesitas varias licencia de defensa civil, por ejemplo, también te piden una licencia para ver cuánto es el espacio que va a ser tu local, etc. Los tributos vigentes en el país que contamos, hay los que son los tributos del gobierno central y los tributos del gobierno local. En los tributos del gobierno central encontramos, por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, etc. Los tributos, en cambio, los tributos de general tenemos el impuesto al cabala, el impuesto a los juegos, el impuesto a los aranceles, etc. Otros tributos para fines específicos contamos con tres organizaciones, como por ejemplo la CENATI, la CENCICO y la de Seguridad Social. La obligación tributaria es la realización del derecho público consistente en el vínculo entre el acreedor tributario, que viene a ser el sujeto activo, con el deudor tributario, que viene a ser el sujeto pasivo. Lo cual esto está establecido por ley y tiene como el objetivo de cumplir la prestación tributaria a favor de este último. Algunas características que vienen a ser de la obligación tributaria es que está establecido por la norma de la ley, otro que es de derecho público y es exigible coactivamente. Buenos días, mi nombre es Carla Napán. Vamos a seguir con la explicación acerca del tema. Lo que es obligación tributaria. Nosotros conocemos a la obligación tributaria como la relación del derecho público que tiene el acreedor tributario y el deudor tributario.
pero nosotros nos vamos a especificar acerca de lo que es un acreedor tributario. El acreedor tributario es aquel que realiza la prestación tributaria. Los acreedores tributarios pueden ser el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y entidades de derecho público. Vamos con lo que es deudor tributario. El deudor tributario es aquella persona que está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, ya sea como contribuyente, como responsable o como agente de retención o percepción. Ahora, también nosotros vemos lo que son las formas de extinción de obligación tributaria. Son 5. La primera que vendría a ser el pago. El pago es cualquier medio en el cual nosotros vamos a cancelar o poner fin a la obligación tributaria. Luego tenemos lo que es la prescripción. La prescripción es la pérdida que la SUNAT tiene para enterarse acerca de esta deuda que se tiene. La compensación. La compensación es la extinción de la obligación, ya sea por un monto indebidamente pagado o en exceso. En este caso, la SUNAT debe de realizar el arreglo o el desembolso extra que se ha pagado. En lo que es condonación, el Estado renuncia legalmente al cumplimiento de la obligación tributaria. Según el artículo 74 de la Constitución, la deuda podría ser condonada con objetivo de acuerdo al rango de ley. Y por último, lo que tenemos es la consolidación. En la consolidación es cuando el acreedor tributario y el deudor tributario son la misma persona y cumplen la misma función. Y en consecuencia de la transmisión de bienes de derechos que son objeto del tributo. Gracias. Bueno, continuando con nuestro video, tenemos a la señora Flor Ramos Nieto. Mucho gusto. Mucho gusto. La señora tiene un negocio, Librería Bazar, que está en el régimen MIPE tributario y paga sus impuestos. Ahora procederemos a realizar las preguntas. ¿Qué impuestos paga? Impuesto general a las ventas. ¿Ya? Y impuesto a la renta. Impuesto a la renta. ¿Qué son los tributos para usted? Los tributos son pagos para el Estado. Ya, le explico. Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en contraprestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado. Bueno, señora, ¿qué tipos de tributo conoce? No conozco. Ya tenemos las contribuciones, las tasas y los impuestos. Las tasas se dividen en derechos, licencias y arbitrios. Esto es muy importante porque, por ejemplo, para la licencia, en caso quiera sacar, como usted quiere hacer un negocio, necesita una licencia de funcionamiento. Por ejemplo, en los arbitrios, lo que tiene que pagar para la municipalidad, etc. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Sabe cuándo nace la obligación tributaria? No. Bueno, le explico. La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. ¿Sabe cuándo se extingue la obligación tributaria? Ya, hay varios métodos de extinguir la obligación tributaria. La más común puede ser mediante el pago de la obligación, mediante la compensación, que es cuando las dos personas son las deudoras, o sea, usted y la administración tributaria, mediante la confusión, que es cuando una persona ostenta a la vez la cantidad de acreedor y de deudor tributario. Esto quiere decir que acreedor es cuando la otra parte es la que le debe, usted es la que va a recibir el ingreso.
Tenemos también mediante la remisión y la prescripción de la obligación. La prescripción es cuando vence una cantidad de plazo que la administración tributaria no le ha cobrado. Si no le cobra, mediante un cierto tiempo, usted ya prescribe ese tributo. Bueno, finalizando la entrevista, ahora queremos agradecerle a la señora por su tiempo que nos ha dado, y al igual que la señora, que es un buen contribuyente, todos deberían ser igual que ellos para que así el Perú crezca. Muchas gracias. Gracias, joven. No tenía conocimiento de esto. Gracias por su informe.